El sector Crece del Partido Colorado presentó hace algunos días un paquete de medidas que piensa implementar en caso de que Robert Silva llegue a la presidencia de la República. Detrás de ese documento está el actual coordinador de estrategias de seguridad integral y preventiva integrales y preventivas del Ministerio del Interior, que también es coordinador del equipo de seguridad de Robert Silva. ¿Por dónde vienen? ¿Cuánto de continuidad y cuánto de cambio suponen respecto a lo que ya viene haciendo este gobierno? Bueno, vamos a conversarlo justamente con Diego Sanjurjo, a quien ya recibimos aquí en Fácil Desviarse. Diego, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Antes de meternos con la propuesta, nos interesa una reflexión quizás general sobre el camino que ha transitado este gobierno en torno al tema de la seguridad. Desde el documento hablan de un cambio de paradigma en materia de seguridad pública, pero bueno, ¿cuál sería ese cambio de paradigma? ¿Estamos hablando de una línea continuada durante el periodo o solo en este último tramo del periodo? Porque el discurso y el enfoque de Jorge Larrañaga, Luis Alberto Heber y ahora de Nicolás Martinelli no parecen ser iguales. Entonces, ¿cómo definirías tú ese cambio de paradigma? Bien, lo primero que yo diría es el gran mérito de esta gestión, de los 4 años que vamos, o 5 años que vamos, es haber sido la primera vez que logramos cambiar la tendencia al alza de la gran mayoría de los delitos. Es decir, desde que tenemos registros certeros, desde la vuelta a la democracia hasta el año 2020, prácticamente todos los delitos... Justamente el de homicidios no. Todos los delitos aumentaban de manera gradual y prácticamente sin momentos, sin años donde se mantuvieran estables o bajaran. Digo esto porque a veces parece algo menor bajar el abigeato 50%. No lo es un logro tremendo y nosotros estamos muy orgullosos de ese logro. Como bien decís, Juanchi, el delito que no hemos logrado bajar todavía de manera sustancial son los homicidios. Yo confío en que este año lo vamos a lograr, que va a haber una reducción importante de los homicidios que nos permita poder decir que, con todos los esfuerzos que conlleva, por primera vez logramos bajar los delitos de manera significativa. ¿Cómo fue cambiando el enfoque en estos años de gestión? Y bueno, claramente es un ministerio que está marcado por dos cosas. Por un lado, por una pandemia que estuvo 2 años, que dio vuelta al país de cabeza y dio vuelta al Ministerio del Interior también de cabeza, y que nos hizo también muy difícil el análisis y la evaluación de lo que estábamos haciendo. Porque recordarán que los primeros 2 años todos los delitos bajaron de manera bastante sustancial, incluyendo los homicidios, lo cual te hace pensar, vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo hasta que eso cambie, ¿no? Y además, el segundo punto es que es un ministerio por donde pasaron 3 ministros, ¿no? Es decir, el actual es el último de 3 ministros con improntas diferentes, pero yo no sé qué hubiera pasado si después de la pandemia hubiera estado al mando Jorge Larrañaga, capaz que hubiera dicho, vamos a hacer cosas nuevas, que fue básicamente lo que hizo, me parece a mí, el ministro Heber. Dijo, esto no está funcionando en el caso de los homicidios, planteame cosas nuevas, a ver por dónde podemos ir. Y ahí empezamos este camino, esto que llamamos enfoque dual, que en realidad no es otra cosa que, cómo se encara, cómo se enfoca, cómo se combate la delincuencia en los países desarrollados desde hace muchas décadas, donde se combina la represión policial con esfuerzos preventivos interinstitucionales, que eso es lo que hemos intentado hacer con el ministro Heber y quizá con más fuerza ahora con el ministro Martinelli, porque estamos implementando estas medidas en las que venimos trabajando hace mucho tiempo. ¿Pero el enfoque dual es el cambio de paradigma? Y yo creo que sí, es decir, todavía... O sea que el cambio de paradigma no es volver... Se está transitando ya un cambio de paradigma. Sí, se está transitando. ¿No es volver al paradigma del Frente Amplio ese también? Una cosa que muchos le pueden plantear. El enfoque dual es represión, pero también prevención. Es una cosa que escuchamos durante mucho tiempo.
Mira, Con otras herramientas, digo, ¿no? Sí, Con otras o propuestas. con un nombre. a mí no me ¿no? gusta. Claro. Ese enfoque dual. Yo A mí tengo no- la misma bebida, pero le cambio la etiqueta. Quiero decir, a ver, sí, está bien. A ver, yo no sé muy bien cómo evaluar la etapa del Frente Amplio sin que parezca que estoy haciendo política partidaria. No sé cómo hacerlo, porque me consta que se hicieron muchos esfuerzos. No solamente hay políticos que están haciendo esfuerzos, sino que hay 30.000 funcionarios públicos haciendo esfuerzos. Pero cuando vos, después de 15 años, tenés aumentos del 100%, 200%, 300%, dependiendo del delito que uno mira, uno tiene que terminar concluyendo que lo que sea que se intentó hacer no se hizo bien, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hubo una mezcla de orientaciones donde, por un lado, no se creía en la absoluta necesidad de la represión, que debe ser complementada con esfuerzos preventivos interinstitucionales, sino que lo que se intentó es primero, de alguna forma, suspender o minimizar la represión policial y hacer algunos esfuerzos preventivos desde el Ministerio del Interior. De alguna forma, ambas cosas tuvieron resultados muy, muy negativos de los que nosotros hemos aprendido, al menos yo he aprendido, para la forma en la que se concibe hoy la seguridad, ¿no? Que no es una cosa o la otra, sino que la policía es imprescindible, la represión es imprescindible y hay que reforzarla más, pero también hay que dar pasos muy importantes en materia preventiva. Yo te hago la siguiente pregunta. Ahora nos vamos a meter un poco en las 20 medidas que hicieron como propuestas, ¿no?, para la precandidatura de Robert Silva en materia de seguridad. Pero te hago quizás las siguientes preguntas. En Uruguay, como tú decías, ¿no?, desde el retorno de la democracia hasta aquí, los delitos siempre fueron en aumento. Hasta el año 2020. Hasta el año 2020. Ahí empezó otra discusión, ¿no?, que era cuál había sido el efecto de la pandemia en la reducción de muchos de esos delitos, inclusive los de homicidio, que después, a la medida que la pandemia dejó de estar, es decir, no solo cuando terminó la emergencia sanitaria por decreto, cuando empezó la movilidad real de la gente, los homicidios volvieron a subir. Entonces, yo te pregunto, ¿se puede hablar de estabilizar una tendencia cuando de pronto, sin fenómenos extraordinarios, lo que tenemos son 2 años? 22 y 23. No, pero en el caso de los hurtos, de las rapiñas, del abigeato, del robo de vehículos, que es un indicador muy fiable porque todo el mundo o la mayoría de la gente denuncia el robo de vehículos, vemos que durante 4 años, 2020 hasta 2023, año a año, capaz que hay alguna excepción, pero año a año bajan cada vez más las denuncias de esos delitos. Bien. Es una tendencia ya a la baja, después de 4 años. Es así. Podemos considerar que ahí sí hay claramente una tendencia, capaz que podemos dejar bajo efectos suspensivos el tema de homicidio. No, ahí sin duda que no. Quiero decir, lo dije al principio. No a la baja, me refiero a la meseta. Porque vos decís, de homicidios estamos, del 2019 a esta parte, no han ido incrementándose como se venían incrementando año tras año, ¿no? Vamos a decir, desde que la serie se toma, pongámosle, en el 86 en adelante. Lo que pasa es que los homicidios son un indicador muy distinto al resto, por muchas razones, entre ellas que es un número mucho menor. Estamos hablando de capaz que 30.000 denuncias de rapiñas por año frente a 300 homicidios. ¿Por qué te digo esto? Porque no es que es el único de esos delitos que no aumentó gradualmente de la vuelta a la democracia, sino que fue por saltos, ¿no? Y en el año 2011 se da un primer salto importante, año 2018 se da un segundo salto importante, ¿no? Entonces, yo creo que acá lo importante es ser franco con la ciudadanía y decir la verdad. La tasa de homicidios de Uruguay es demasiado alta. Bueno. Es demasiado alta incluso en la comparación internacional de América Latina. Es alta. Es inaceptable y hay que bajarla. Y nosotros hemos puesto en marcha el año pasado, después de casi un año de diagnóstico y de análisis, una cantidad de baterías muy innovadoras para enfrentarlo. Y yo confío que este año vamos a ver los resultados. Ahora, la pregunta que yo iba a ir justamente a ese lado, y te me adelantaste en la respuesta. Es verdad también a la vez que el homicidio es una cantidad de casos menores, pero también es verdad que como delito es inobjetable, porque está el cuerpo. Entonces, en todos los otros delitos
Ya sé que me pueden decir en el robo de vehículos también para cobrar el seguro, entonces funciona bastante bien. Pero la pregunta que yo te hago es, en muchísimos países de Latinoamérica, la pobreza, a partir de los años 80 hasta aquí, fue bajando. Con excepciones, donde habrá subido mucho, como tenemos el caso de Argentina ahora, ¿no? Y de hecho, en Uruguay la pobreza bajó tanto que si los comparamos a nivel latinoamericano, somos el mejor país en relación con ese indicador. Y podríamos poner otros indicadores sociales en línea. Sin embargo, cuando vamos a los homicidios cada 100.000 habitantes, estamos mucho peor que otros países que están peores en esas otras líneas. Entonces te pregunto ¿por qué consideras que en ciertos indicadores anduvimos muy bien y en este particular estamos muy mal? Bien, es una pregunta fabulosa y que con mucho gusto respondo. Ahora, me prometen que vamos a hablar de las propuestas, ¿verdad? Sí. Bien, Sí. porque esta explicación es muy interesante y yo mismo me puedo pasar una hora hablándolo. Te explico por qué. A ver si me seguís la idea. Esto no es, por supuesto, una teoría mía, sino que son teorías criminológicas ya contrastadas en América Latina. Cuando baja la pobreza y mejora la economía en cualquier sociedad, lo que sucede es que los mercados crecen. Juanchi, nosotros tres tenemos más dinero en el bolsillo y lo que hacemos es invertimos ese dinero en comprar celulares, autos, pagar la escuela de nuestros hijos, es decir, consumimos más que antes y por tanto los mercados crecen. Normalmente lo que hablamos es que crecen los mercados legales, pero en realidad aumentan también los mercados ilegales, porque hay muchos uruguayos que lo que hacen es usar ese dinero extra que no tenían antes para comprar drogas, para comprar celulares usados, que son robados. Es decir, lo que sucede es que cuando hay más dinero en el bolsillo, todos los mercados crecen, también los ilegales. Cuando aumenta la demanda de drogas, alguien va a estar dispuesto a suplir esa demanda, lo cual implica que a medida que aumenta el mercado ilegal, aumenta la delincuencia. Esto pasó en toda América Latina. Se le conoce desde la criminología como la paradoja latinoamericana. Aumenta la economía, baja la pobreza y aumenta el delito. ¿Por qué esto no pasa en Singapur? ¿Por qué no pasa en Alemania? ¿Por qué no pasa en todos los demás países que crecen mucho más que los nuestros y la delincuencia no aumenta tanto? Porque en esos países, y acá vuelvo al enfoque dual, en esos países se entendió que hay ciertas instituciones que tienen que también ser mejoradas paulatinamente para evitar que crezcan los mercados ilegales y el delito. Por ejemplo, la educación. Es decir, vos tenés que tener un sistema educativo que se encompase con la modernidad, que entra el siglo XXI y le pueda dar a la gente salidas legales para sus vidas. En Uruguay esto, por supuesto que no lo hicimos y nuestro sistema educativo estuvo bloqueado durante décadas. Tratamiento de adicciones. La causa número 1 del delito en Uruguay es el consumo problemático de drogas, el consumo de drogas en general y las adicciones. En Uruguay estamos en pañales, ¿verdad? Es decir, si no tenés presupuesto propio, no podés tratarte. El sistema penitenciario. El sistema penitenciario que tiene que servir para que las personas que entran en estos mercados ilegales y delinquen sean rehabilitados y no delincan más. En Uruguay hemos hecho una fábrica de delito, básicamente todos los gobiernos lo han hecho, ¿verdad? Entonces, las principales instituciones que permiten que ese crecimiento económico no se traduzca en mayores mercados ilegales, en América Latina y también en Uruguay, los dejamos morir al costado, ¿no? Eso es lo que te explica por qué aumentó el delito a medida que mejoraba la economía. Entonces te doy el pie para que empecemos a hablar de las propuestas que han presentado desde tu sector. Y te pregunto concretamente, podemos recorrer los ejes, ¿no? Son 20 medidas divididas en 5 ejes, pero ya que hablaste que hay 3 instituciones que son claves para mejorar los índices delincuenciales en Uruguay. La educación, la salud mental, salud en rehabilitación, y también el sistema penitenciario y su rehabilitación. Bueno, ¿qué ofrecen ustedes en estos 3 puntos para bajar, en definitiva, la inseguridad y los homicidios? Que era lo que preguntaba Juanchi. También, evidentemente, ¿no? La institución que también es clave para evitar que crezcan los mercados ilegales es la policía y el sistema de justicia. También ya lo sabemos, digamos. Claro, esa es la única que Uruguay reforzó, ¿no? Uruguay reforzó año a año, gobierno a gobierno, de distintas formas, Sí. cada vez más el aparato represivo. Pero ¿no? te pregunto, reformas vinculadas a estas 3 instituciones. Bien.
que estén enfocadas en la mejora de la seguridad. Bueno, nosotros tenemos un programa de 20 medidas de la cual estamos muy orgullosos, que armamos con un equipo muy potente, que creemos que son las primeras propuestas serias que estamos tirando a discusión en el sistema político y a la ciudadanía, de todo lo que se ha hablado hasta ahora sobre este problema tan importante, donde hay 5 categorías. Vamos a hablar primero de esas 3 que vos me proponés, ¿verdad? Primero, tratamiento de adicciones, absolutamente elemental y clave. Es la causa número 1 del delito, ¿no? Cuando hablamos siempre de narcotráfico, de narcomenudeo, como si fueran amenazas que no tienen ninguna relación con lo que hace la ciudadanía. Nosotros estamos convocando el narcotráfico cada vez que consumimos drogas ilegales. Entonces, la expansión del consumo de drogas en Uruguay y de las adicciones es lo que llama el narcomenudeo y el narcotráfico. Si no fuera por esas adicciones, por ese consumo problemático, no tendríamos narcotráfico, no tendríamos gente matándose en ninguna parte. Y a su vez, como dije al principio, hoy en Uruguay existen 2 centros de tratamiento en todo el país, públicos, ¿verdad? 2. Es decir, nada, básicamente nada. ¿Qué fue lo que nos dijo Robert Silva desde el primer día? Esto no puede seguir así. Yo me comprometo, igual que me comprometí en su momento, o nos comprometimos con 100 y pico de liceos de tiempo completo, nos comprometemos a tener por lo menos un centro de tratamiento público con internación en cada departamento del país. Es decir, que en 5 años podamos tener más o menos entre 20 y 30 centros de tratamiento en todo el país. Y la forma, porque durante todo este periodo estuvimos discutiendo la forma en que estas personas se acerquen a los centros de rehabilitación, ¿no? O sea, ya sea mediante de forma compulsiva o a través de mediadores como la Madre del Cerro, con las cuales se firmó un convenio para convencerlos de que tienen que tratarse. Sin embargo, vemos, cada vez más estos bolsones de consumidores repartidos por toda la ciudad, a los cuales obviamente no se les está llegando. No, tampoco tendrían dónde ir, ¿no? Si quisieran ir. No, por eso, pero digo, no tienen dónde ir, pero algunos lugares tienen dónde ir y no van hoy día. Bueno, la otra medida que está en esa categoría, que es una innovación para Uruguay, que me van, cada vez que la explico, alguien me sale a retrucar, que bueno, ¿de dónde saqué esto? Se hace en otros países hace décadas y nosotros no nos enteramos. Son lo que se llama tribunales de tratamiento de drogas. Básicamente es un cambio muy importante para el sistema de justicia, donde cuando una persona comete un delito que no es violento, reitero, no es violento, y está asociado al consumo problemático de drogas, una persona que roba una moto para poder comprar drogas, ¿verdad? Porque tiene una adicción, el juez le da una alternativa. Le dice, o podés ir preso o podés comprometerte con un programa de tratamiento de adicciones en estos centros que vamos a crear. Y si vos te comprometés con ese tratamiento y lo seguís, yo cada mes, junto con ACE, voy a verificar que vos estés siguiendo ese tratamiento, entonces te salteás la cárcel, ¿verdad? Si vos rompés ese compromiso que asumiste al principio, vas a ir preso a terminar la condena que tenías que hacer al principio. Esto se hace en Estados Unidos hace décadas, en Canadá, en Europa, en Chile. En Chile se hace también. Que no sea violento, o sea, la rapiña queda excluida. La rapiña queda excluida. Queda excluida. Sí. Te voy un poquito atrás. Hablaste de por lo menos 20 centros, ¿no? de internación en el país. ¿Por qué 20? ¿Es un tema jurisdiccional? Porque digo en Montevideo 20, viven, en el área metropolitana viven 1.700.000 personas. Nosotros pusimos 30 en el programa como para poner un número, pero nos parece que lo importante es suplir la demanda, ¿no? Por supuesto que de manera gradual. Planteamos también una metodología, un modelo similar al de los CAIFs, es decir, que sea un trabajo con la sociedad civil organizada que ya trabaja estos temas, también para no seguir inflando el Estado con nuevos funcionarios, pero creemos que esto es una política que sí o sí tenemos que empezar a implementar, porque de vuelta, esa es la medida seguramente más importante junto con la educación y junto con el sistema penitenciario para combatir el delito. Ahora vamos a educación y sistema penitenciario, pero te repito la pregunta, ¿cómo garantizás que esos consumidores que hoy están y que si bien no hay una oferta abundante de rehabilitación, existe, que esos consumidores vayan efectivamente a un centro de rehabilitación? A ver, no nos equivoquemos, no es que sea abundante, no existe. Bueno, está. No existe. No existe directamente. En este momento no hay. Si los consumidores que están acá en la esquina ahora dicen, no, yo quiero dejar esto, quiero rehabilitarme, ¿a dónde va? Y la realidad es esa, si quisieran, no tienen a dónde ir. Está lejísimos, las camas son poco y nada, es decir, no tendrían a dónde ir.
Eso para empezar. Segundo, efectivamente... ¿Estás diciendo que todos esos años no se abrió ningún centro de rehabilitación más para digamos, atacar esa potencial demanda? Solo hay 2 centros Porque seguro hay más consumidores, ¿no? Solo hay 2 centros de atención para el tratamiento. Ya está. Es decir, este gobierno en la última rendición de cuentas dedicó como 20 millones a temas de salud mental y adicciones. Pero la realidad es que como país no lo hemos hecho, no lo hemos considerado una prioridad, igual que tampoco lo hicimos con la educación, igual que tampoco lo hicimos con las cárceles, y hoy estamos sufriendo las consecuencias en materia adictiva. Ahora, antes de seguir con algunos puntos específicos, ¿no? Perdóname, Juanchi, ¿cómo esto va a funcionar? Porque esa, digamos, es la gran efectividad de los tribunales de tratamiento de adicciones. Tenés a la justicia que te dice, si no vas, marchás preso. Y eso ¿Vos hace das por sentado que los consumidores en su mayoría terminan delinquiendo? No sé si en su mayoría, pero muchos terminan delinquiendo y muchos, si les das esa opción, seguramente prefieran no ir a la cárcel, donde van a tener que seguir consumiendo y pagando por esa droga, ¿no? De todas las maneras posibles. La mayoría seguramente prefiera poder seguir con su vida, tener un tratamiento y no tener que pasar por ese trauma que es la cárcel. Ahora, por ejemplo, las propuestas tienen como medida para atacar la problemática del consumo, ¿no? Y la inflación del sistema carcelario, implementar tribunales de droga, como tú dijiste, ¿no? Entonces, bueno, para delitos que no están vinculados a la violencia y que están vinculados al consumo problemático, podemos buscar la alternativa para que las personas traten su consumo problemático y a la vez no cargar las cárceles con personas que han cometido delitos menores y encima que están asociados a su propio consumo. Pero no tiene nada sobre revisar las penas, ¿no? Las penas que hoy en día son penas muy duras para determinados delitos que están muchas veces asociados a delitos también de drogas y que terminan generando también una inflación carcelaria que hace que Uruguay hoy en día tenga de los índices de prisionización más altos ya no solo de Latinoamérica, ¿no? Estamos a niveles muy altos a nivel global. No, Uruguay es hoy por hoy el 9º país con más presos por habitante del mundo. Tal cual. Es decir, no estamos tan lejos de El Salvador, que es el primero. No estamos tan lejos de Bukele, utilizando otras políticas. En realidad sí puede ser que contemplemos el cambio de penas para arriba o para abajo, porque en ese capítulo tenemos 3 grandes medidas. Primero, la creación de un Ministerio de Justicia, que es algo que el Partido Colorado puso sobre la mesa, y por suerte la mayoría de los partidos ya ha dicho que también lo quieren llevar adelante, para sacar a las cárceles de la lógica policial y represiva con la cual no puede rehabilitar a nadie. La segunda es algo que nos viene bastante al corazón, porque lo estamos planteando en muchas áreas, que es que ya no eliminar la selección directa de todas las autoridades del INR. Es decir, que pase a ser por concurso todos los directores de cárceles, todos los puestos importantes. La tercera es la implementación de una estrategia nacional de reforma del sistema penitenciario. Pero no es que estamos diciendo vamos a hacer un diagnóstico y crear una estrategia, sino que ahora mismo mientras hablamos, en el Ministerio del Interior, tenemos una consultoría funcionando que por primera vez en la historia del país está diseñando una estrategia nacional del sistema penitenciario que va a terminar seguramente en 6 meses. Es decir, en 6 meses, esto está a cargo de la doctora Ana Viña, capaz que la han tenido alguna vez en el programa, debe ser la persona que más sabe de estos temas en el Uruguay. Ella fue contratada por el Ministerio del Interior, yo lo superviso, para hacer un proceso muy participativo que acabe con un libro blanco que le va a decir a este gobierno y a los próximos 3 o 4 o 5 lo que año a año tienen que hacer y en qué tienen que invertir año a año en cada rendición de cuentas para que en 20 años podamos tener el mejor sistema penitenciario de la región, un sistema penitenciario que nos tenga orgullosos. Es una medida que está diseñando un ministerio blanco con un ministro del Partido Nacional y que nosotros decimos nos vamos a comprometer a implementar si somos gobierno. ¿Es el análogo de DUI 21? En el sentido de que la idea es que participen
perfiles de todos los partidos políticos, no en la confección porque es una consultoría, pero sí en el compromiso. O sea, ahora de asumir esas directivas. A fin de mes vamos a hacer una presentación en el Ministerio del Interior, donde vamos a convocar a la prensa, donde quien lidera este esfuerzo, que es de vuelta la doctora Ana Viña, va a presentar unos resultados preliminares, va a contar cómo va a ser el proceso, y con la ayuda del BID, con la ayuda del PNUD y con otros organismos internacionales, se van a realizar una cantidad de talleres nacionales e internacionales que van a terminar de darle forma de la manera más participativa posible a esta estrategia. El comisionado está digamos, involucrado en esto. Está feliz con esto, por supuesto. Y bueno, el gran desafío es que los partidos políticos, y sobre todo el Frente Amplio, digan, che, nos unimos a una política de Estado. Con lo que ya fracasamos, ¿no? Hace un año. Bueno, que se unan a esto y digan, vamos a llevar adelante lo que la doctora Naviña y su equipo dicen que tenemos que implementar si fuéramos gobierno. Nosotros, como desde Crece, con Robert Silva y el Partido Colorado, decimos, si somos gobierno, vamos a implementar esto. Voy a preguntarte sobre esto mismo que acabas de comentar, pero quiero ir un poquito atrás. Cuando estuvimos hablando, ¿no?, justamente de vamos a llamarle, de las penas, ¿no?, de la dosimetría de las penas, ¿no?, en relación a qué tipo de delito, qué tipo de pena imponemos, qué castigo carcelario imponemos, algo que hace tiempo que se habla o se debate, quizá no como parte importante de la agenda pública, pero que está, ¿no?, una revisación del Código Penal para mejorar la dosimetría de las penas, o sea, ajustar la pena que recibe tal delito. Bueno, ahora tú mencionabas, bueno, una revisación de las penas puede ser parte, ¿no?, de las propuestas o el análisis que haga Crece eventualmente si le toca ¿no?, manejar o administrar la seguridad y la justicia, en el caso de que se cree un Ministerio de Justicia de este país, en ese sentido, el tema carcelario. Pero te saco desde el punto de vista técnico, ¿no parece bastante contradictorio que, por ejemplo, 2 años atrás, muchas de las personas que integran tu propio espacio político estaban militando la LUC, y en esa LUC lo que había era un aumento de penas para delitos, por ejemplo, restablecer la pena mínima de 4 años para el ingreso de pronto de drogas a las cárceles, ¿no?, sin ningún tipo de discrecionalidad, ¿viste? Si entraste 100 gramos o si entraste 1 kilo. ¿Te parece un poco, por lo menos, contradictorio? Quizá me digas que es un despertar, pero hace 2 años estaban militando eso, ¿no? Y ahora están proponiendo esto. Bien. A ver, primero, por un lado, yo creo que el sistema penitenciario y el sistema de justicia y la policía, su último objetivo es rehabilitar justamente a los penados. Eso es lo primero que yo creo. Si la pena tiene que ser de 1 año o de 5, no tengo claro cuál debería ser. Es decir, no existe una biblioteca que te diga qué pena es la positiva para este o tal delito. Es decir, creo que es una decisión política que tienen que tomar nuestros representantes en base a lo que ellos consideren que es mejor, porque yo no tengo una respuesta para eso. Hay delitos que puedo considerar que son más graves o menos graves y por tanto le doy más o menos pena. Ahora, con respecto a la LUC, yo ya lo he dicho públicamente, la LUC era un compendio de como 400 artículos, creo que el 97% eran muy positivos y los resultados que tenemos en materia económica, también en materia de seguridad, en muchas áreas, demuestran que eran buenos cambios. Ahora, dentro de esos 400 y pico, para mí, habían unos 3, 4, 5 que no eran positivos, ¿no? Y salvo que me esté olvidando de algunos de ellos eran en el área de la seguridad, ¿no? Por ejemplo, aquel artículo que preveía que, o proponía, o articulaba que para ciertos delitos no se podía compaginar la pena por trabajo y estudio. Creo que eso es un error, sin duda. La entrada de drogas a prisión, para mí, tiene que tener alguna pena. Me parece sí que podría haber un umbral por el cual, cuando son algunas cantidades, no tenga una pena de prisión. Pero alguna pena tiene que tener, porque yo no puedo seguir dejando que entre de esta manera la droga a la prisión. Sin duda, lo que parece absurdo, por utilizar una palabra que no sé si va mucho con el término de los castigos, es si vos entrás 50 gramos de marihuana, o 25, no importa, que el juez tenga que
dictar un castigo de 4 años, ¿no? Y no tenga la posibilidad de decir, no, mire, usted entró a 50, vaya, haga tarea comunitaria. Acá tuviste una señora Sanguinetti que incluso sí, pero no prosperó eso. Mocionó para que prosperara un proyecto de bajarlo. Que no pero recuerdo que también el Ministerio del Interior propuso hizo una propuesta, un proyecto de ley para cambiarlo. No sé en qué está. En la ley. Sí, no sé en qué está. Yo lo apoyo. Soy claro, lo apoyo. No me parece que sea justo ni conveniente que una mujer con hijos que mete cantidades mínimas de droga termine 4 años en prisión. Creo que no es justo. Vuelvo a la de Ana Viña. Muchas de estas consultorías tuvieron problemas de que el propio Ministerio del Interior, cuando empiezan a realizar trabajo, le retasean información, ¿no? Nosotros no. Nosotros, o sea ella la pueden invitar acá cuando quiera. Está haciendo un trabajo con absoluta independencia y si ella en su estrategia, que va a presentar en 6 meses, digamos, dice que hay que bajar ciertas penas, el Partido Colorado se compromete a hacerlo si es gobierno. Si ella dice que hay que subir ciertas penas, y bueno, lo haremos. Ahora, yendo al tema de los datos, ¿no? La administración de los datos, la publicación de los datos y la forma de contextualizar esos datos. Hace años que venimos teniendo la discusión, depende de qué lado del mostrador esté cada uno, de si los datos que se compendian de los delitos, que lo hace el Observatorio de Criminalidad, dependiente del Ministerio del Interior, son fehacientes, serios, confiables. Entonces hay una discusión política sobre esos datos. El argumento que usa la actual administración es decirle, bueno, si a ustedes ahora desconfían de esos datos, yo les aviso que son los mismos que hacían sus datos, ¿verdad? Pero ¿qué pensás de que ese tipo de datos se presenten? Yo voy a utilizar una palabra que capaz suene un poco fuerte, ¿no? Se presenten siempre con un contexto del año 2019. Si el INE hiciera esto con los datos económicos, sería una payasada. Y todos le estarían diciendo al INE, ¿qué está pasando en el INE? ¿O qué está pasando, ¿no?, con presentarte los datos del INE por parte del Ministerio de Economía, ¿no? Usar esos datos con un contexto político. Ha pasado en el Ministerio de Economía y ha habido discusiones también en la presentación de los datos del INE. Pero ¿qué te parece del permanente uso político que hizo el Ministerio de los datos recogidos por el Observatorio? ¿Y no crees que habría que, de una buena vez, buscar una manera de darle una autonomía, una independencia, una transparencia para que esos datos terminen siendo no cuestionados desde el punto de vista político? Bien, vamos por partes. Primero, algo que dijiste, porque es importante recalcárselo a la ciudadanía, porque la legitimidad y la confianza es clave. Tenemos el mismo observatorio con las mismas autoridades que tenía el Frente Amplio, que además las puso el Frente Amplio. Son las mismas personas que puso el Frente Amplio en su momento. Y hacen los cálculos y la metodología es exactamente la misma. ¿Está bien? Dicho eso. No ha variado la metodología. Nada, en lo más mínimo. Dicho eso, yo soy la persona que desde el primer día, y por suerte he tenido éxito dentro del ministerio, he repetido que esa no es la manera en la que se miden los delitos en los países desarrollados. No lo es. Es otra área en la cual nuestra política de seguridad está muy atrasada. Las denuncias. Por eso, exactamente. Por eso es que en el proceso interpartidario que yo coordiné hace 1 año y medio, pusimos sobre la mesa 2 medidas. Uno era que el INE empezara a hacer encuestas nacionales de victimización. Firmamos ese convenio hace 1 mes. El INE ya hemos tenido las primeras reuniones. A fin de año ya tiene el presupuesto, lo estamos pagando nosotros, para hacer una primera encuesta nacional de victimización. Esa encuesta se tiene que repetir cada año, de tal forma que de acá a 5 años, ojalá, ustedes ya no hablen sobre las denuncias, sino que hablen sobre cómo se mueve ese indicador, que lo va a medir el INE y que por ley, además, porque es un decreto de ley que hicimos firmar, lo firmó el presidente, el INE tiene que hacer los datos públicos en formato de datos abiertos. Pero ¿desaparecen las denuncias? Perdón, o sea, ¿no va a ser una comparación entre la percepción y las denuncias? Son indicadores totalmente distintos. Pero son 2 metodologías que van en paralelo. Exactamente. Una es anual. Las denuncias son clave porque son el alimento que tenemos nosotros para nuestra estrategia policial. Y también las vamos a hacer públicas, por supuesto. Pero el dato más relevante para poder decir hoy si en Estados Unidos o en España o en México o en Chile bajó o subió el delito son las encuestas nacionales de victimización. Y es la primera vez que un gobierno
lo estamos financiando nosotros. Vamos a hacer esa encuesta. Ayer tuve la reunión porque no solamente eso, estamos incluyendo en la encuesta continua de hogares, que sale cada 6 meses y la hace el INE, un módulo de victimización. O sea que cada 6 meses ya vamos a tener un indicador distinto al de las que te va a denuncias. preguntar, ¿usted fue robado en los últimos 6 meses, por ejemplo? ¿Usted fue rapiñado? Sí. ¿Las hacen anuales también en esos países? ¿A sí. las encuestas, sí? O sea, Chile hace anualmente encuestas nacionales de victimización desde los años 90. ¿No? Imagínense, 25 años han pasado, ¿no? Entonces, y de vuelta, y también esto es muy importante que las haga el INE y que las tenga que hacer públicas por decreto. ¿Por qué te digo esto? Porque el Frente Amplio hizo una encuesta nacional de victimización y como los resultados eran tan malos, la mandó a eliminar, ¿no? Con un costo de $200.000. Eso pasó. Eso pasó, ¿no? Entonces, ojo con esto. Ahora, dicho ¿Qué eso... pensás de la otra parte, perdón? De la otra parte que es el uso político de las cifras que ha hecho este ministerio, siempre poniendo como mojón el comparativo del 2019, que en términos políticos uno puede entenderlo, pero en términos de construcción de políticas de seguridad, no. A ver, Porque vos agarrás una serie larga, en tal caso, para dos inferir opiniones. ciertas conclusiones, ¿no? Nosotros publicamos cada 6 meses un informe. Nosotros no, el observatorio. Publica un informe. De vuelta, la misma metodología que hacía el Frente Amplio. ¿Cada 6 o cada 3? Cada 6 meses. Lo que presentamos cada 3 son las cifras, pero cada 6 meses presentamos un informe. Bien. Que está publicado en internet, en formato PDF, para que cualquiera acceda a ese informe. Ahí nunca se compara con el año 2019, sino que se hace toda la trazabilidad desde que hay registros. Lo que se hace con 2019, yo concuerdo contigo, es una comunicación con un tinte, sí, político. Puede ser político, a la ciudadanía, porque también hay que ser franco, lo que más le interesa a los actores políticos, a la ciudadanía y al periodismo es comparar con el gobierno anterior. Esa es la realidad, porque a mí nadie me pregunta cómo aumentó en comparación con los últimos 20 años, sino que generalmente me preguntan qué pasó desde que ustedes asumieron. Claro. Esa es la realidad. Ahora, si a ustedes les interesa ver cómo es la línea, cómo ha evolucionado desde que tenemos registro, en todos los informes está. Diego, hay que hacer una tanda, pero nos metimos el tema de datos y había 2 cuestiones que estaba bueno hablar. Una es sobre la tipología que usa el Ministerio del Interior para discriminar los distintos tipos de homicidios y una investigación de Emiliano Rogido, que estuvo hace poco acá, que controvierte digamos, esa tipología, incluso hace que la discusión sobre homicidios quizás no tenga un sustento real en las cifras. Pero la otra, ya que hablaste sobre el uso de investigaciones y si sirven o no políticamente, el año pasado el Ministerio del Interior presentó un indicador sobre reincidencia penitenciario para poder evaluar cómo se comporta la población que sale de la cárcel, algo que no existía hasta ahora, ¿no? Y lo que llama la atención es que el propio Ministerio del Interior y la ANI habían financiado una investigación sobre este tema de Juan Bugliacchini y Emiliano Tealde, que era sobre factores determinantes de la reincidencia en el crimen en Uruguay, que no fue presentado desde el Ministerio de Trabajo como sí se hizo con los otros. Que me imagino que también eventualmente dio digamos, datos diferentes. ¿Qué pasó con ese trabajo? Bien. No me acuerdo la primera pregunta, ¿cuál era? No, eso. ¿Qué pasó con ese trabajo? Bien. Sí. Sí, primero, a ver, déjame hablar de ese indicador porque es clave. Es decir, el faro, la luz, el objetivo, como lo dije antes, de todas las políticas del Ministerio, del sistema de justicia en general, es que las personas que cometen delitos no vuelvan a cometer delitos. Ese objetivo general, último de todo el sistema de justicia, Uruguay, hasta el año 2023, nunca lo midió, ¿no? De vuelta, volviendo a decir, sí, es decir, creo que ningún gobierno ha hecho más esfuerzos que este para mejorar las estadísticas criminales. Ese indicador es clave. Lo construimos nosotros desde el Ministerio del Interior, tardamos 2 años con un equipo que yo coordiné para cambiar los sistemas de información y cambiar las estadísticas para poder medirlo, ¿no? Y lo presentamos el año pasado. Es un indicador muy fiable, seguramente el más fiable de toda América Latina, sin duda. ¿Está bien? Sobre la investigación que vos decís de la ANI, sí. Fue una investigación que años atrás nosotros mismos contratamos, y la realidad es que no lo presentamos, sus resultados no los presentamos porque la metodología que usaron no tenía la sofisticación que tiene el informe y el indicador que nosotros creamos dentro del Ministerio del Interior. Esto no es culpa de los investigadores, sino que realmente los datos que ellos nos pidieron al principio no eran suficientes como para poder estimar un indicador de este tipo.
Eso es lo que entendieron ustedes, o sea que estaba planteada mal de base la investigación. No, la investigación estaba bien. Nosotros en su momento no teníamos los datos que ellos precisarían para poder haber llegado a ese indicador y les dimos lo que teníamos. Nosotros trabajamos 2 años más en el Ministerio del Interior para poder sistematizar una cantidad de información que no estaba sistematizada y poder llegar a un indicador que sea fiable. ¿Cómo se explica que se ejecute esa investigación si ustedes sabían que los datos que le estaban brindando no eran los óptimos? No, y bueno, yo mismo como investigador he hecho investigaciones con datos que no son los ideales. O sea, es parte de la investigación. Se hace lo que se puede. Ya está. Ellos nos pidieron datos y les dijimos, mirá, te damos lo que tenemos. Lo que no tenemos no te lo puedo dar. Bueno, 2 años más tarde, consultorías técnicas de por medio, sistematización enorme de miles de datos. Tenemos una base de datos muy potente que antes no teníamos. Esta investigación. Y ante la tanda, el observatorio genera los informes que es esperable que genere en función de los datos que tiene, ¿o son pocos? Ah, eso me habías preguntado. No, eso lo de Rogido, pero no. No, pero lo de Rogido es claro. Lo de Rogido vamos a hablar después de la tanda, si te parece. Que es sobre homicidios. Yo creo que el observatorio. De cuentas, ¿no? Sí. Yo creo que el observatorio, mejor dicho, un observatorio tiene que hacer investigaciones, tiene que hacer análisis, tiene que hacer evaluaciones que hoy no hace. Por eso, entre otras cosas, hemos planteado la necesidad de reformar el observatorio, ¿no? Claro, y acá te soy franco, hay una limitante política, porque en la mínima medida que yo cambio el funcionar del observatorio, la oposición y el periodismo nos caen encima, ¿no? O sea, esa es una limitante que tenemos. Pero yo considero que sí, un observatorio, no es culpa de este observatorio, un observatorio debería hacer muchas más tareas de las que hace y tenemos varias ideas propuestas para hacerlo. Bien, Diego Sanjurjo, hacemos tanda y seguimos. Fácil se impone. Fácil desviarse. Seguimos conversando con Diego Sanjurjo, coordinador de seguridad de Robert Silva. Estamos hablando sobre las medidas y los ejes temáticos que han presentado en materia de seguridad en los últimos días. Ya vamos a volver a ellos, pero quedó una colgada, Diego, que tiene que ver justamente con la generación de información a partir de evidencia, de datos que tiene el Ministerio del Interior y sobre la discusión política que se da a partir del relevamiento de esos datos, ¿no? Y hace algunas semanas, o quizás mes, conversamos acá con el investigador Emiliano Rogido, a propósito de otro de los trabajos que financió la ANI y el Ministerio del Interior. Y ahí hubo una conclusión que digamos que podría cambiar el eje del debate, ¿no? Él sostuvo que la tipología, y lo sostiene en base a la investigación que hizo, que la tipología que utiliza el Ministerio del Interior para discriminar los distintos tipos de homicidios que ocurren en Uruguay está mal planteada y ayuda poco a comprender qué está pasando. No solo eso, sino que nos lleva confusamente a inflar la cantidad de homicidios por los famosos ajustes de cuentas que se dan en el país. Tú obviamente accediste a esa investigación, la leíste sus conclusiones. ¿Qué te pareció el resultado de esa investigación? Esa investigación la financiamos nosotros, es decir, es parte de un esfuerzo muy grande que estamos haciendo con el ministro Martinelli para crear más conocimiento en un área donde, como les digo, hay mucho camino por recorrer. Es una muy buena investigación, estoy de acuerdo con las conclusiones, nos hizo unas sugerencias excelentes, tanto así que lo invitamos a almorzar al Ministerio del Interior, tuvimos una charla con él, con las autoridades policiales, con el ministro, de como 2 horas, muy enriquecedora, y estoy casi seguro, no te lo quiero confirmar, pero estoy casi seguro que se ha dado la orden de que en el próximo informe semestral del observatorio se tenga la tipología tradicional, histórica del observatorio, y en paralelo una similar a la que propone Emiliano Rogido, ¿no? Es decir, esa tipología que él propone es muy importante porque lo que demuestra es un error que hemos dejado todos que sucediese, que es que todos en Uruguay asociamos los ajustes de cuentas con el narcotráfico y el narcomenudeo y el crimen organizado en general, cuando la mayoría de los homicidios que están en esa categoría no guardan relación con el crimen organizado, ni con el narcotráfico, ni con el narcomenudeo. Son personas que se matan porque consideran que se deben algo, no ajustan cuentas entre sí, pero no tienen por qué tener ninguna asociación
con el crimen organizado. Y a lo que ha llevado justamente es a que se considere que el narcotráfico es un problema serio, pero que sea un problema mucho más grande de lo que realmente es. O sea que va a haber un cambio, ¿sí? O sea, y seguramente vaya diferencias. Estoy casi seguro, pero lo que sí te puedo decir es que yo estoy de acuerdo con las conclusiones de ese informe, el ministro quedó también muy conforme con esa investigación, y estoy casi seguro de que el próximo informe del observatorio va a incluir alguna de las recomendaciones. Habló del narcotráfico, perdón, sobre uno de los ejes temáticos que es el combate. Exactamente, combate al narcotráfico. Ustedes hablan de blindar el puerto de Montevideo, ¿no? Que obviamente ha sido noticia en los últimos quinquenios por la salida, ¿no? de cuantiosos cargamentos de cocaína, sobre todo para Europa. Y ustedes hacen un planteo de blindar el puerto. Eso incluye incorporar efectivos militares, incluye obviamente mejorar el sistema de controles, ¿no? No solamente de los escáneres, sino de controlar los que controlan, ¿no? ¿Puedes explayarte un poco más en esa propuesta? Me explayo en esa, y si me dejan, después quiero hablar del capítulo policial, que ya sé que si no, no lo voy a llegar a mencionar nunca. Esto es un cambio. Nosotros planteamos acá una teoría muy interesante, que es la siguiente. Entre los errores que históricamente Uruguay cometió en materia de seguridad, desde mi punto de vista, está el haber mirado para el costado cuando Uruguay históricamente era un país de tránsito. Es decir, como Uruguay, el puerto nuestro, pasan drogas que van a Estados Unidos y Europa, como pasa en todos los países de la región, se produce acá la cocaína y sale hacia otras partes del mundo. Como eso durante décadas no causaba mayor daño en Uruguay, bueno, nunca nos tomamos muy en serio ese pasaje de la droga, ¿no? Es recién a partir del año 2006, 2007, que la inseguridad empieza a crecer realmente en Uruguay, que nos empezamos a tomar en serio la inseguridad, diría yo, ¿no? Entonces, ¿por qué es un problema eso y cuál es nuestra hipótesis? Que como el mercado de drogas en Uruguay es tan pequeño nuestro mercado de drogas, porque somos tan pocos uruguayos, no es un mercado atractivo para el narcotráfico. Y lo que nosotros creemos es que gran parte de la droga que se encuentra en Uruguay y que se consume en Uruguay es droga que queda en Uruguay cuando la droga pasa por el puerto. Es decir, a cambio de mirar para el costado, yo qué sé, en los puertos, en la policía, en quien sea, como forma de pago a los que transportan droga por Uruguay y la sacan del país, se le da una porción de droga que queda en Uruguay y se consume en Uruguay. Entonces, lo que nosotros decimos es, el esfuerzo de cuidar las fronteras para que la droga entre al país es fundamental, pero es estéril, es imposible. Pensemos en Estados Unidos. O sea, ningún país del mundo logra que no entren las drogas por sus fronteras. Estados Unidos hizo un muro en la frontera con México y a pesar de eso le entra más droga que nunca. Entonces nosotros tampoco lo vamos a conseguir. Uruguay tiene una excepcionalidad, que es que tiene un solo puerto importante. Toda la droga, todo el narcotráfico pasa por ese puerto. Entonces, si en vez de blindar las fronteras, blindamos el puerto, capaz que no solamente logramos hacer que Uruguay no sea un país de tránsito tan importante, sino que incluso capaz que logremos que la droga llegue a Uruguay para su consumo en Uruguay. Y puede tener un impacto importante en el crimen organizado, en el narcomenudeo, en Montevideo y en las ciudades uruguayas, ¿no? Entonces, lo que planteamos es, necesitamos mucho más recursos humanos y esos los podemos sacar del ejército, porque también somos el país con más soldados por habitante de toda la región. Entonces, una de las tareas del ejército es combatir justamente el narcotráfico, así que podemos utilizar soldados para que ayuden en los controles. Y luego lo que planteamos es dar un salto de calidad a lo que se llama Smart Ports, que vendría a ser todo un sistema de seguridad público-privado, donde a los privados que ayudan, que pasan la carga por el puerto, se les dé sanciones y premios, ¿no? E incentivos para que colaboren con todo ese control del puerto. ¿El objetivo cuál es? Blindar el puerto para que Uruguay no sea un país de tránsito tan importante en la región, ¿no? Uh-huh. ¿Me permiten hablar también del capítulo policial, sí, que me parece importante? O sea, de eso se infiere que hoy día el puerto es un colador. Por más que tenemos un escáner que funciona a veces no, pero aquí hay personas que están dedicadas a ese control. Y hace ratazo que hay escáner comprado y sin embargo no están funcionando. No están funcionando. Este gobierno se encontró un colador. Eso es fáctico. Es decir, Uruguay se encontró con un puerto que tiene hasta el día de hoy un solo escáner. China nos donó 2 en su momento a Uruguay, ¿no? Uno de ellos se rompió, se cayó al mar durante la instalación
y ahí murió, y el otro se instaló en Uruguay. Era un escáner que nos estaba donando China, muy antiguo, que se rompe constantemente. Es decir, realmente es verdad, nuestro puerto es un colador, es un colador. La primera conversación que yo tuve con Jorge Larrañaga en el año 2020 fue sobre los puertos, sobre los escáneres del puerto. Y en 2020 compramos escáneres, 4 escáneres de última generación, que lamentablemente, porque la burocracia internacional es así, recién ahora, este año en junio, se prevé que sean instalados en el puerto uruguayo. Y eso va a ser un cambio radical, seguramente, y va a convertir a Uruguay en un puerto, ¿cómo decirlo?, mucho más seguro de lo que es hasta ahora. Eso es real, ¿no? Yo lamento que comprar estos monstruos, estos escáneres de última generación tarde tanto, y su instalación tarde tanto, pero lamentablemente es lo que tarda, ¿no? Pero la realidad es lo que yo te dije antes. Miramos para el costado durante demasiado tiempo. Eso es una realidad. Medio minuto sobre el tema de la policía, porque tengo que hacer una zona lúdica, Diego. No seas mal. A ver, nosotros consideramos que es imprescindible dar un salto de calidad en la efectividad y la eficiencia de la Policía Nacional. O sea, no solamente reforzarla, sino dar un salto de calidad en su capacidad. Por eso lo que planteamos es que hoy por hoy el personal subalterno, que es el 90 y pico % de la fuerza, tiene unos requerimientos de entrada muy bajos, una capacitación que es insuficiente y unos salarios que están sumergidos. Planteamos aumentar los requisitos, es decir, que para ser policía en Uruguay requieras por lo menos liceo completo, aumentar la capacitación más de un 30%, 200 horas más de capacitación, y a su vez, para que sea una carrera atractiva para cualquier uruguayo, yo tengo que aumentar por lo menos un 50% los salarios. No hay otra manera. Porque lo que yo quiero es que cualquier uruguayo de clase media quiera ser policía, que le interese, que diga, che, esta es una carrera interesante, atractiva, dinámica, desafiante, que hoy no lo es, Entonces, tengo que exigir más también implica que la seguridad va a mejorar, pero a su vez también tengo que pagarle mucho mejor. Tiene que ser una carrera desafiante e interesante como hoy no lo es, ¿no? Zona lúdica para Diego Sanjurjo. Bueno, no sé si Diego Sanjurjo tiene un poco la historia de San Jorge, ¿no? Un soldado romano que se cree vivió en el siglo III y fue ejecutado en Nicomedia a causa de su fe cristiana, por lo que los cristianos lo veneran como un mártir. Bueno, es bastante popular, entre otras cosas, por aparecer como protagonista de una leyenda, en la cual se lo ubica a caballo como vencedor de un dragón. Bueno, el protagonista de nuestra zona lúdica no es San Jorge, en este caso es Sanjurjo, otro mártir del Partido Colorado. Vamos a tratar de caracterizarlo y para eso tenemos algunas consultas. Primero, así como San Jorge fue ejecutado por su fe cristiana, ¿cuál cree que es la fe que llevaría a la perdición a Sanjurjo? Y voy con las opciones. A, por su fe en que la solución al problema de la delincuencia es la prevención y atacar las causas sociales del delito. B, por su fe en la Universidad de la República y el trabajo en base a evidencia para hablar de seguridad. O C, porque su fe en que el problema de la seguridad se soluciona a través de una coalición de gobierno que difícilmente ponga el dinero que se necesita para solucionar estos problemas de raíz. Yo creo que voy a salir vencedor. No voy a ser un mártir, pero en todo caso capaz que la más difícil es la C, efectivamente. La coalición de gobierno. Y la plata. No todos consideran que esto es una prioridad como consideramos nosotros. Bueno, 2. Bien, la imagen más popular de San Jorge lo tiene como protagonista de una leyenda en la que desde un caballo se lo ve peleando con un dragón. ¿Cuál es el dragón a vencer para Sanjurjo? A, el microtráfico, en particular las mujeres que entran menos de 100 gramos de marihuana a las cárceles y los vendedores de brownies locos de Rocha que tienen en vilo a la sociedad. B, el gran crimen organizado, que tiene la llave para mover los grandes volúmenes de droga, corromper funcionarios políticos y degradar la institucionalidad del país. Y finalmente, ese dragón a vencer son en realidad Andrés Ojeda y Gustavo Subía, los otros 2 dirigentes colorados con la bandera de la seguridad pública y que donde se junten se la complican a Silva y a Sanjurjo. No, Subía y Ojeda son amigos. Yo diría que es creo que el B. El gran crimen organizado. El gran crimen organizado y también el pequeño. Y sobre todo la drogadicción. ¿Estás hablando por el que armó esta zona lúdica? Sí. Ah.
3. San Jorge aparece en la iconografía popular armado de una espada. Bueno, ¿cuál es el arma de Sanjurjo? A. El currículum, en un gobierno donde los encargados de la seguridad fueron Heber, Maciel, Martinelli. Haber estudiado algo sobre seguridad te convierte en el sabio de la tribu. B. La facha. A veces el cambio de discurso y paradigma entra por los ojos y... ¿Qué ojos tiene Sanjurjo? Siempre le tocan a Zápolas homoeróticas. Me estaban poniendo nervioso. C. Y lo miré a los ojos, Sí. C. El desconcierto del gobierno. Es difícil para los enemigos prever los movimientos de un gobierno que en materia de seguridad cambia constantemente de enfoques, estrategias y ministros. Aquí sí que uno cambió porque murió, ¿no? Que es el caso de la realidad. Y bueno, sí, capaz que la última, ¿no? No está mal probar cosas diferentes. No, puede ser una buena espada, en algún sentido, ¿no? Por lo menos ha dado resultados. Bien. Diego Sanjurjo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Gracias. Es fácil desviarse.